La mentira llevó a Daniel a buscar la aguja en el pajar que mandó el rancho. Triste actitud infestada de engaño. Ha desdibujado el significado de la justicia que tiene su chaqueta con logo de la fiscalía. Chaqueta que usa el funcionario para pelear por la verdad. Pero mentira, ese fiscal entre comillas no es famoso por ruchar, sino porque en los casos que investiga supuestamente ha creado un cartel de testigos falsos. La fiscalía le imputó cargos y pidió casa por cárcel para uno de los fiscales estrella del caso Odebrecht, señalándolo de querer torpedear la investigación aprovechándose de su cargo. Este denunciaba a Hernández como presunto responsable de haber permitido cometer 200 homicidios pudiendo impedirlos. Daniel Hernández también ha resultado cuestionado por supuestamente presionar a Matos para que declarara contra un reconocido periodista. Niña política, Pacho Malo y Odebrecht, todos casos de connotación nacional manchados por su firma. En la ñeñe política supuestamente quiso hacer un montaje judicial a quien escuchó las llamadas interceptadas del narco ganadero. Con Odebrecht supuestamente cometió irregularidades en las órdenes de captura contra empresarios vinculados al escándalo y también una supuesta manipulación de testigos. Pero con el caso Pacho Malo, el funcionario de la fiscalía que supuestamente es narcotraficante y contrabandista, muy amigo de la cúpula y conocido de Papá Pitufo, pasó que Daniel Hernández, al estilo de chaleco antibalas, llegó al caso como fiscal con la única tarea, presuntamente ocultar el nombre de Pacho Malo y todo lo relacionado con él. Quien puso a Daniel como peón fue nada más y nada menos que Marta Mancera, la madre criminal de Pacho y la entonces fiscal general encargada. La historia de este caso es la siguiente. En marzo del 2021, 3 investigadores del CTI, Pablo Bolaños, Mario Herrera y Fabio González, hacían parte de una agencia encubierta que tenía en sus filas a 2 narcotraficantes, 2 narcos que eran fuentes, Julio César Toro, alias Coca-Cola, y Jason Andrés Garzón. Ellos 2 han venido colaborando con los investigadores desde el 2017 y gracias a la información que han aportado, se lograron capturas y también el desmantelamiento de redes criminales de narcotráfico en Caldas, Risaralda, Cauca y Valle del Cauca. El 25 de marzo del 2021, 2 días después de haber creado la agencia encubierta, Fabio y Mario viajan a Cali para encontrarse con alias Coca-Cola, quien les mostró una foto, la foto de Pacho Malo. Investigando se dieron cuenta que era Francisco Javier Martínez Ardila, un funcionario. En la noche de ese mismo 25, los investigadores redactaron un informe dirigido al fiscal Jaime Ocampo donde ponían en conocimiento que alguien de su propia empresa era narco. Al día siguiente, los 3 investigadores viajaron junto con Jason a Caloto, Corinto, en medio de sus tareas. Sin embargo, se toparon con un retén guerrillero donde Mario, lamentablemente, fue secuestrado, torturado y luego asesinado. Encontraron su cuerpo en la madrugada del 28, pero mientras tanto, Fabio y Pablo, que lograron escapar del retén, fueron llamados ese mismo día a la seccional de fiscalías en Cali para hablar con los directivos de esta institución sobre lo que le pasó a Mario. Cuente con la institución, cuente con nosotros, cuente con la señora vicefiscal, con el director seccional, con la delegada de seguridad ciudadana, con todo el cuerpo directivo. Casi finalizando la reunión, Fabio y Pablo aprovecharon la situación para mostrar lo que encontraron, un grave error. Marta Mancera, que era la vicefiscal general para ese momento, vio que la foto de Pacho Malo se le hacía familiar. Dicen los investigadores que le cambió el semblante y que, al parecer, es como si hubiese visto un muerto en vida. Por eso es que al día siguiente, el 29 de marzo, los investigadores son nuevamente citados, esta vez en Manizales, para hablar de la operación que estaban haciendo y también por qué lo estaban haciendo. Fabio ya le dijo, mire doctora, nosotros con Fabio empezamos a recibir una información y pues lo que se le comentó ayer fue la situación de Francisco Javier, que más lo conocen allá como Pacho Malo. Digo, pero nosotros apenas lo estamos trabajando. ¿Pero por qué? Y entonces ella empezó como con rabia, o sea, del por qué nosotros íbamos a trabajar eso. Entonces eso pegaba así, pero ¿por qué? Y es que ustedes, ¿por qué están allá metidos? ¿Y usted, y cuál es la autorización, doctora? Y eso le decía a la jefe de nosotros, que en su momento era la doctora Ana Milena Barco. Le decía, ¿y ustedes
¿cómo permite esa situación? Sí, doctora, pues es que eso es un trabajo, se está realizando. Si ustedes dicen que no se va a trabajar, pues no hay trabajo. Entonces dijo, no, es que por eso fue lo que les pasó y por eso fue que aquí mataron a Mario por ustedes, porque eso es culpa suya y ustedes me la van a pagar. A Marta Mancera no le bastó con el regaño, no le bastó con las amenazas. Por eso fue hasta Manizales, previo al funeral de Mario, a buscar a los otros 2 investigadores. Allí les metió miedo, les dijo que los iba a trasladar. Todo esto mientras en alguna parte del mundo, curiosamente, a la misma hora en que Marta Mancera hablaba con Pablo y con Fabio, a la 1:47 de la tarde, un anónimo llega al correo del entonces director del CTI, Carlos Acevedo. Este anónimo, muy importante en la historia del presunto montaje, decía que los investigadores y el fiscal del caso, el doctor Ocampo, habían cometido actos ilícitos en medio de su agencia encubierta, narcotráfico y robo de dinero. 3 minutos después del anónimo, a la 1:50 de la tarde, 2 personajes también muy importantes en esta historia aparecen, Juan Camilo López y Víctor Forero. Ellos estaban investigando el secuestro, tortura y muerte de Mario, por lo cual a la 1:50 le preguntaban a Jason, el narcotraficante de la agencia encubierta, qué sabía de los investigadores y de la muerte de Mario. Ese anónimo que llegó a la 1:47 de la tarde tiene varias cosas. Y es que primero, no solo llegó al correo del director del CTI, sino que también al fiscal Daniel Hernández. Segundo, los correos que se supone tendrían que ser iguales, no lo son. Uno tiene números de teléfono y otro tiene errores ortográficos. El documento de la izquierda tiene un saludo de buenas tardes y el de la derecha, se ve ahí más abajito, buenos días. Hay errores ortográficos en uno que no están en el otro, más abajo. La cantidad de supuestamente de lo que se hurta la organización criminal que se dice allí, en el documento de la izquierda dice 1.500 millones y en el de la derecha dice 500 millones de pesos. Pero hay más. El 31 de marzo, la entonces vicefiscal, cumpliendo funciones como fiscal general encargada, asigna, curiosamente también, a Daniel Hernández para indagar sobre el curioso anónimo. En medio de todo este ajetreo, Daniel Hernández busca a nada más y a nada menos que a Juan Camilo y a Víctor, los mismos que están investigando la muerte de Mario. Como Juan Camilo y Víctor ya habían entrevistado a Jason por el tema de Mario, Daniel también quería lo mismo. Sin embargo, lo que se pudo establecer es que aquel 5 de abril, en medio de la investigación sobre el anónimo, no se hizo ninguna entrevista. Se le presionó a Jason Garzón Holguín para que declarara contra los investigadores Fabio González y Pablo Bolaños. Para ese momento, aunque el anónimo y la fuente humana había mencionado supuestamente a varias personas del CTI y a un fiscal implicados en hechos presuntamente ilícitos, se dirigió únicamente contra Pablo Bolaños y Fabio González. Recuérdese que ellos eran los investigadores que para ese momento tenían la información de Pacho. El 20 de abril, Pablo rindió declaraciones a Juan Camilo por el secuestro de Mario. Allí pasaron cosas muy raras. Juan Camilo le mostró a Pablo fotos de los integrantes del Frente Dagoberto Ramos, quienes supuestamente secuestraron a Mario, pero también mostró una foto de Pacho Malo, información que nunca se puso en conocimiento en el formato de la diligencia. Ese mismo día, en horas de la tarde, Fabio también fue entrevistado por Juan Camilo. Allí Fabio le comentó todo sobre la agencia y también le mostró el documento que se realizó el 25 de marzo, donde se tenía la información de quién era Pacho. Juan Camilo lo recibió, pero ya finalizada la diligencia y en horas de la noche, le dice que hay que cambiar ciertas cosas de su declaración. Al día siguiente, Juan Camilo llega a Manizales con Víctor y pasa esto. Casi revisando la entrevista que usted me dio a Camilo, uno, pues yo considero y quisiéramos contar con su autorización para modificarla, en el sentido de eliminar el pedazo que tiene que ver con ese muchacho, porque pues esa investigación nada tiene que ver con eso, no es bueno que eso ande rondando por ahí ya en los temas que no corresponden. Segundo, pues es delicado el tema. Yo conozco a la persona a la que se refieren ahí, no es que sea amigo ni mucho menos, sino que lo conozco porque yo he hecho trabajos en Buenaventura ahí y sé que él actualmente es el coordinador de la unidad local, por lo que Omar está en Buga. Entonces pues sí ha habido siempre como situaciones ahí anómalas,
incómodas y rumores, comentarios que pues no se han logrado materializar en algo como más puntual, ya con lo que usted refiere. Modificaron la entrevista para poner debajo del tapete el nombre de Pacho. Hicieron todo lo que pudieron y es más, lograron la captura de Fabio y Pablo gracias al curioso anónimo que tenía como fiscal a Daniel Hernández. Lograron su objetivo, pero en octubre los investigadores quedaron libres y por más que intentaban volver a colocarlos tras las rejas, ya nada servía. Sin embargo, tenían un último as bajo la manga: buscar a alias Coca-Cola, quien primero sabía de Pacho por su amistad, más de 16 años de amistad, y segundo, porque Coca-Cola había sido fuente de Fabio, Pablo y Mario desde el 2017. En un principio, sí buscaron a Coca-Cola. Todo esto, presuntamente, lo hicieron bajo las mismas fechas en que Pablo y Fabio habían sido capturados. Según la fiscalía, Coca-Cola había comentado que personas no identificadas se acercaron para que hable en contra de los investigadores y que por eso a los pocos días se fue del país. Duró así, perdido de la vida, casi 3 años, pero lo ubicaron en España y allí, al igual que a Jason, supuestamente lo presionaron. Unas personas ubicaron a Julio César Toro en España y lo citaron para supuestamente una entrevista desde abajo. Al llegar al lugar donde fue citado, fue interceptado por varios sujetos armados, quienes en un instante le dijeron: esto le pasa por sapo, ¿usted qué dijo de Pacho? Y además le mostraron unas fotos de Pablo Bolaños y Fabio González. Preguntaron además: ¿usted los conoce? Usted que repitieron que conoce de Pacho, y enseguida le dijeron que debía rendir una diligencia en la ciudad de Bogotá, hablando contra los investigadores Pablo y Fabio. Coca-Cola llegó secuestrado de España a Bogotá el 20 de marzo. Aterrizó en el aeropuerto El Dorado a las 9:30 de la noche. Fue escondido y trasladado en múltiples ocasiones a diferentes hoteles en el sector de Salitre. Todo para que el 23 de febrero, como ya se tenía previsto, rindiera una declaración para enlodar falsamente a Fabio y a Pablo. Todo con el fin de lapidar el nombre de Pacho Malo con el narcotráfico y también su relación con el mayor contrabandista de Colombia, Diego Marín Buitrago, alias Papa Pitufo, porque sí, no solo era narco, también muy contrabandista, presuntamente, claro. Papá llega mañana acá. ¿Sí? ¿Tu papá? Ay, ay, ay. A ver cómo arranca los días, que me imagino gente que tuvieron el día de la ronda, y el Colón me deja por ella. Y es más, a esta historia le hace falta un gran pedazo, pero quisiera preguntarle, ¿usted me creería si el CTI, en vez de perseguir a los capos del Clan del Golfo, fijó sus ojos solo en 2 objetivos, en Fabio y en Pablo? Pues le comento algo, supuestamente también pasó. Aunque eso es otra historia, aquí un adelanto. De lo que tenían los investigadores y que le tercer canal sobre la situación de lo que tenían los investigadores y que le presentaron al director Acevedo. Esto es los mapas de los puntos claves que el director Acevedo en la exposición que tuvo en abril del 2021 quiso obviar, evidentemente porque estaba más enfocado en querer perseguir a 3 investigadores, uno asesinado, que descubrió quién era Francisco Javier Martínez Ardila Pacho Malo, una persona también muy relacionada con Marta Mancera, la entonces fiscal general encargada de la nación. En estos puntos, como ustedes pueden observar, se encuentran diferentes casas, se encuentran hoteles y se encuentran diferentes puntos, pero más adelante vamos a empezar a encontrar las ubicaciones concretas y también lo que sería el sector de Doradal, que es un lugar donde habían dicho las autoridades que el Magdalena Medio estaba siendo tomado por el Clan del Golfo en cabeza alias Terror hasta el 2025. Sin embargo, todo esto se pudo haber frenado en el 2020 con la información que los 3 investigadores le entregaron al señor Acevedo. Pero vuelvo y repito, como quiso perseguir presuntamente a estos investigadores por el tema de Pacho Malo, dejó en libertad lo que sería al cabecilla del Clan del Golfo en el Magdalena Medio, el señor alias Cachetes y también alias Gafas, personas que aquí en exclusiva el tercer canal va a revelar sus nombres, por si casualidad usted los conoce, por si casualidad usted los han visto, porque gracias al doctor Acevedo están en libertad.